Muy buenas. Vamos a empezar hoy a trabajar con un concepto diferente al que hasta ahora hemos trabajado, que es la aceleración. La aceleración, creo que conocéis todo el mundo lo que es, porque en el lenguaje coloquial está muy presente, y no es más que una magnitud que nos informa sobre cómo varía la velocidad de un móvil con el paso del tiempo. Para calcular la aceleración, vamos a basarnos en una fórmula que es una fórmula que tenemos que aprendernos, que dice que la velocidad siempre, en un movimiento que tiene aceleración, se va a calcular con la velocidad inicial más el producto de la aceleración por el tiempo. Esta es la fórmula general que nos va a servir para calcular siempre aceleraciones. O otras cosas. A veces nos darán la velocidad y nos preguntarán la aceleración, o nos dará la aceleración y nos preguntará la velocidad, o nos darán el tiempo. Bueno, como sabéis siempre, cuando tenemos una ecuación como esta, conoceremos, en este caso con 4 magnitudes, conoceremos 3 y nos pedirán la cuarta. Si queremos despejar la aceleración, podemos hacerlo de esta fórmula y nos va a quedar que es igual a la velocidad menos la velocidad inicial partido por el tiempo. Yo recomiendo que os aprendáis la ecuación lineal, es decir, esta de aquí, y que siempre despejemos una vez que sustituyamos con los valores que nos den el problema. Antes de continuar y hacer un problemita para ver si esto ha quedado claro, tengo que recordar una cosa. Es que aquí en la aceleración podemos encontrarnos dos situaciones. Una, que la velocidad final sea mayor que la velocidad inicial. En este caso el coche, por ejemplo, el móvil, lo que sea, la bicicleta, la persona, está acelerando, está aumentando su velocidad. Por tanto, la aceleración va a ser siempre positiva, mayor que cero. Pero podemos encontrarnos el caso contrario. Es decir, que la velocidad final sea más pequeña que la velocidad inicial. Quiere decir esto que el coche, por ejemplo, la bicicleta, el móvil, el tren, lo que sea, está disminuyendo su velocidad. Está frenando. Pero también hay aceleración. En este caso sería una aceleración negativa. Una aceleración menor que cero. Entonces cuidado con esto, ¿vale? Aceleración positiva, el coche. Digo coche, bueno, porque es lo primero que se me viene a la cabeza. Aumenta su velocidad. Aceleración negativa, está frenando. Está disminuyendo su velocidad. Pero es aceleración. Ojo, ¿vale? Existe aceleración positiva y aceleración negativa. Muy bien, vamos a hacer un pequeño problemita que dice así. En un movimiento rectilíneo, la celeridad, que ya dijimos que podríamos traducirla por velocidad, aunque no es exactamente lo mismo, pero para nosotros nos vale, se reduce de 90 km por hora a 72 km hora en 2 segundos. Calcula la aceleración media. Bueno, lo primero que vemos es que aquí tenemos unidades en kilómetros hora y segundos. No puede ser. No puedo trabajar en kilómetros hora y en segundos. Primera cosa importantísima en la aceleración. La unidad en la que vamos a trabajar, ¿vale? Unidad del sistema internacional para la aceleración es el metro partido segundo cuadrado. Y os digo, si queréis, para que no haya ningún problema, que en todos los problemas que vamos a hacer a partir de ahora que tengan aceleración, todos ellos siempre, siempre, siempre trabajaremos en el sistema internacional. No como hacíamos en el MRU, que a veces trabajábamos en metros por segundo, a veces en kilómetros hora, según nos apetecía. En estos problemas yo os recomiendo que siempre pasemos todo a sistema internacional y así va a ser mucho más fácil. Por tanto, voy a pasar lo primero. Bueno, voy a poner los datos. Velocidad inicial. 90 km por hora. Velocidad final, 72 km hora. Tiempo, 2 segundos. Me pregunta la aceleración. Como he dicho, voy a pasar primero a sistema internacional. Os recuerdo que para pasar de kilómetros hora a metros por segundo, directamente podíamos dividir entre 3,6. Lo teníamos explicado en vídeos anteriores. Pero, si queréis apuntarlo, dividimos entre 3,6 y directamente pasamos a metros por segundo. Si alguien está más seguro, que haga los factores de conversión. Yo lo voy a hacer directamente
25 metros por segundo y 72 kilómetros por hora entre 3,6 son 20 metros por segundo. Por tanto, ya tengo velocidad en metros por segundo, velocidad en metros por segundo, tiempo en segundos, puedo calcular directamente la aceleración. Para ello utilizo la fórmula que hemos dicho, que es la fórmula general que siempre utilizaremos. V es igual a V sub 0 más A por T, siempre esta fórmula. Y ahora simplemente sustituimos. Velocidad final, 20. Velocidad inicial, 25. Aceleración es lo que me piden y tiempo, 2 segundos. Fijaos que cuando yo pase este 25 para la izquierda, me va a pasar como menos 25, por tanto aquí me queda menos 5, es igual a 2A. Y fijaos que si yo despejo de aquí la A, me sale que la A es menos 5 medios, es decir, menos 2,5. ¿Qué significa eso? Pues significa que la aceleración es negativa. ¿Por qué? Porque está disminuyendo la velocidad. Fijaos, pasaba de 90 a 72. Por tanto, la aceleración me sale negativa. ¿Qué unidad? Metro partido segundo cuadrado. Por tanto, el resultado es ese, menos 2,5 metros partido por segundo al cuadrado. Pues bien, explicado la aceleración, vamos ahora a definir el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que tiene como siglas MRUA. Y un MRUA pues va a ser siempre, pues eso, un movimiento que siempre va a tener trayectoria recta y aceleración constante. Por eso es uniformemente acelerado, porque la aceleración siempre es constante. Obviamente esto tampoco es real. No hay ningún móvil que esté constantemente acelerando. Esto es imposible. Imaginaos, ¿no? Subiendo la velocidad y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. No, eso hay un límite. Y frenando, pues hay un momento que se para. Y ya no sigue frenando. Por tanto, son modelos, bueno, que se pueden aproximar a la realidad, pero no son exactamente reales. Pero bueno, son modelos que nos sirven para estudiar todo esto. Bueno, pues yo ahora si estuviéramos en clase os explicaría cómo se sacan, cómo se deducen todas las ecuaciones del movimiento. Pero como no es el caso y no tenemos mucho tiempo, pues directamente os las voy a poner aquí, ¿vale? Vosotros hacéis un acto de fe y os creéis lo que yo digo y de dónde salen las ecuaciones, si queréis lo buscáis en el libro, en internet, en YouTube, donde queráis, ¿vale? Pero las ecuaciones del MRUA que vamos a estudiar son 3, que hay que sabérselas o tenerlas apuntadas al lado, y son las siguientes. La primera ya la hemos estudiado antes, sería velocidad es igual a velocidad inicial más el producto de la aceleración por el tiempo. La segunda es la ecuación que relaciona la posición o el espacio recorrido, ¿vale? Por un móvil que se mueve con MRUA, y va a ser la siguiente. La posición va a ser igual a la posición inicial más el producto de la velocidad inicial por el tiempo más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta es la segunda fórmula del MRUA de la cinemática. Ya digo, hay que aprendérsela o también se puede tener apuntada al lado y la vamos viendo cuando la necesitemos. Y hay una tercera ecuación, muy útil también, el MRUA, que si yo despejo la t de la primera ecuación y la sustituyo en la segunda, nos queda, después de hacer varias operaciones, nos quedaría la siguiente, que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el incremento, la diferencia en la posición. Esto también, si queréis, podemos ponerlo en lugar de ponerlo en otro color, aquí en azul, en lugar de poner esto, puedo poner directamente que esto es delta de x, es decir, cuánto ha cambiado la posición, cuánto se ha movido el móvil, ¿vale? Como sabéis que muchas veces se puede, si la trayectoria es recta y no hay cambios de sentido, el incremento de posición o el desplazamiento que llevábamos coincidía con el espacio recorrido, así que puede ser útil para hacer problemas, ya lo utilizaremos.
Bueno, pues vamos entonces a hacer un problema. Vamos a hacer problemas donde vamos a utilizar estas fórmulas a ver qué tal, a ver si se van entendiendo. Primero dice así. Un vehículo circula a 90 km por hora por una recta cuando de repente el conductor ve un obstáculo en la vía. Si el tiempo que transcurre desde que lo ve hasta que pisa el freno es de 1 segundo y la aceleración de frenado supuestamente constante es de 8 metros por segundo cuadrado, ¿a qué distancia debe verlo para no impactar con él? Lo dejamos ahí. Lo de representar la gráfica de momento lo vamos a dejar porque no lo hemos estudiado y tenemos que ir seleccionando las cosas más importantes. Bueno, pues vamos a ver datos que tenemos del problema. Primer dato, velocidad inicial sería 90 kilómetros por hora, que como he dicho antes vamos directamente a convertirla a sistema internacional, dividimos entre 3,6, serían 25 metros por segundo. Y sabemos también que la aceleración es constante de 8 metros por segundo cuadrado, pero ojo, voy a apuntarlo, pero ojo. ¿Por qué? Porque está frenando. Por tanto, si está frenando, tengo que ponerle un signo menos delante, menos 8 metros por segundo al cuadrado. Bueno, pues fijaos que tarda un segundo, o sea, él va a velocidades constantes y tarda un segundo en darse cuenta de que tiene que frenar. Por tanto, ese primer segundo es MRU. Ese primer segundo es MRU, que no se da cuenta que tiene que frenar. Entonces vamos a ver en ese primer segundo qué espacio recorre. En el primer segundo. Y es MRU, porque todavía no ha frenado. Por tanto, si es MRU, tenemos que recurrir a la fórmula del MRU. Recordad que era x igual a x sub 0 más vt. Por aquí la velocidad es constante. Entonces voy a ver en ese primer segundo cuánto recorre. Entonces calculo la x, sabiendo que parte de 0. Recordáis que yo el 0 lo pongo donde me da la gana, pues lo pongo en el inicial. Más velocidad va a 25 metros por segundo por un segundo. Porque en el primer segundo, pues evidentemente tarda un segundo. Y sabemos que antes de darse cuenta que tiene que frenar, ha recorrido ya 25 metros. ¿Vale? Ahora vamos a ver cuántos metros recorre hasta que se detiene completamente. Vamos a hacerlo. Para ello necesito utilizar la fórmula que hemos visto antes de x es igual a x sub 0 más v sub 0 por t más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Pero claro, de esta fórmula me doy cuenta cuando voy a sustituir las cosas, porque yo sé que la velocidad inicial es 25 metros por segundo y que la velocidad final va a ser 0. Aquí no aparece la velocidad final, pero bueno, por si lo necesitaba. Y también sé la aceleración, que es menos 8, pero no sé el tiempo que tarda en detenerse, no lo sé. No sé cuánto tiempo va a tardar en detenerse. Entonces, aquí tendría que calcular primero qué tiempo tarda en pararse. Para eso voy a utilizar la fórmula esta, sabiendo que velocidad final, 0. ¿Por qué? Porque se va a parar. Inicial, 25. Más velocidad, bueno, he puesto más, luego puedo poner directamente menos 8 porque la aceleración es negativa, t. De aquí despejo el tiempo y sé que va a tardar en pararse 3,125 segundos. Por tanto, ya puedo coger esta fórmula y calcular cuánto espacio recorre en total hasta que se para. Vamos a ello. Posición inicial, 25, porque sé que había recorrido ya antes 25 metros. También puedo poner aquí 0 y luego al final sumaré los 25, es lo mismo, como queráis. Más velocidad inicial, 25, porque va a 25 metros por segundo. Tiempo, 3,125, lo acabo de calcular. Más un medio, aceleración menos 8, porque va frenando, por 3,125 al cuadrado. Hacéis todo eso en la calculadora y nos sale una posición final, o los metros que ha recorrido, de 64,06 metros, que sería el resultado final
que estamos buscando. Pues bien, esto podríamos haberlo hecho con otra fórmula directamente. Con la fórmula de v cuadrado es igual a v sub 0 cuadrado más 2 por a por x menos x sub 0. Y voy a despejar la x. Muy fácil. Cambio de color, voy a poner azul. Velocidad final, 0, porque se va a parar. 0 al cuadrado, pero bueno, es lo mismo. Inicial, 25. Más 2 por aceleración menos 8 por x es lo que voy buscando, menos 25, que son los metros que inicialmente ha recorrido. Despejáis de ahí la x, después de hacer todos los cálculos, y sale lo mismo, sale 64,06 metros. Y como veis con esta fórmula, me he ahorrado el paso previo de calcular el tiempo, ¿veis? Este de aquí, y luego sustituir en la fórmula, es mucho más directo. Por tanto, podéis utilizar las fórmulas que queráis siempre y cuando lleguéis, evidentemente, al resultado correcto. Otro problema. Dice así. En 2013, en el circuito de Montmeló, el coche de Fernando Alonso alcanzó 287 km por hora en 11 segundos. Voy apuntando si queréis datos, ¿vale? Partiendo del reposo, pone aquí. Por tanto, si pone partiendo del reposo, quiere decir que la velocidad inicial es 0 metros por segundo. La velocidad final sería 287 kilómetros por hora, pero la voy a pasar a metros por segundo. Divido entre 3,6 y esto me sale 79,72 metros por segundo. Y tarda 11 segundos, por tanto el tiempo que ha tardado en acelerar ha sido 11 segundos. Hasta aquí, bien. Suponiendo un MRUA, lo de suponiendo es por lo que he dicho antes, porque la realidad nunca es exactamente así, pero si suponemos un MRUA, ¿qué espacio recorrió en ese tiempo? Y luego pregunta cuánto tardó en recorrer la primera mitad y qué velocidad llevaba en ese instante. Pues vamos allá. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Voy a calcular la aceleración, porque no me la da. Y necesito saber la aceleración. Para ello voy a utilizar la fórmula de v es igual v sub 0 más a por t. Vamos allá. Velocidad final, 79,72. Inicial, 0, porque parte del reposo. Más a, que es lo que quiero calcular, por los 11 segundos que tarda en acelerar. De ahí despejo la aceleración y sé que el coche de Fernando Alonso aceleró a... Perdón, este menos sobra. A 7,25 metros por segundo al cuadrado. Esta sería la aceleración. No me la pide el problema, pero la necesito para poder calcular lo siguiente. Lo siguiente que me pide es la posición. ¿Cuánto o qué espacio aquí, qué espacio recorrió en ese tiempo? Entonces, recordad, x sub 0 más v sub 0 por t más un medio de a por t cuadrado. Vamos allá. Igual, ¿no? Nos pide la x, igual. Posición inicial, 0. Porque lo pongo yo donde quiera. Velocidad inicial por tiempo, 0, porque parte del reposo. Aquí 0 por 0 es 0. Si queréis poner 0t, pero, ¿vale? 0 por t, 0 por 11, pero bueno, es 0. ¿Vale? Da igual lo que pongamos. Vamos ahora a lo que sí necesitamos. Más un medio, aceleración 7,25 por tiempo 11 al cuadrado. Y esto sale que recorrió 438,47 metros. Este sería el resultado que estamos buscando. Bien. Vale. ¿Cuánto tardó en recorrer la primera mitad? Vamos allá. Bueno, pues la primera mitad, si hemos dicho antes que el espacio total que recorrió eran 438,47 metros, pues la mitad es esto partido por 2, obviamente, es decir, 219,24 metros. Por tanto, para saber el tiempo que tardó en recorrer eso, lo que hago es
me baso en la fórmula de antes, la de x es igual x sub 0 más v sub 0 por t más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Y digo, posición final, 219,24. Inicial, 0. Velocidad inicial, 0. 0 por t 0, así que me olvido de eso, más un medio de aceleración, que hemos dicho que era 7,25, y aquí el tiempo es la incógnita, t cuadrado. De ahí voy a despejar la esa t, a ver cuánto me da. Bueno, pues una vez que despejéis, me sale que t es igual a la raíz cuadrada de 60,50, a hacerlo vosotros con la calculadora, y estos son 7,78 segundos, que es el tiempo que tarda en llegar a la primera mitad de ese recorrido. Y luego también nos preguntaba el problema es que qué velocidad llevaba en ese instante. Por tanto, para ello recurro a la fórmula de v es igual a v sub 0 más aceleración por tiempo y lo calculo. Velocidad final sabiendo que parte del reposo, la aceleración sigue siendo 7,25 y el tiempo pues son estos 7,78 que acabo de calcular. Por tanto, sé que en esa primera mitad iba a 56,37 metros por segundo. Si queréis expresarlo en kilómetros por hora, porque normalmente la velocidad de los coches se expresa en kilómetros por hora, multiplicáis por 3,6 y serían 202,94 kilómetros por hora. Y este es el problema. Hacemos un último problemita que dice así. ¿Qué tiempo tarda el coche de la actividad anterior en pasar de 0 a 100 kilómetros hora? ¿Y qué espacio recorre durante ese tiempo? Bueno, pues vamos a hacerlo. Lo primero que necesito es saber ese tiempo cuánto es. Dice, ¿qué espacio recorre en ese tiempo? Pero yo no sé qué tiempo tarda en pasar de 0 a 100. Por tanto, voy a hacerlo. Para ello, voy a apuntar los datos. Lo primero, velocidad. Velocidad inicial sería 0 metros por segundo y velocidad final sería 100 kilómetros por hora. Pero claro, para tenerla en sistema internacional, divido entre 3,6, 27,78 metros por segundo. Y ahora voy a calcular eso. ¿Qué tiempo tarda en pasar de 0 a 100? Sabiendo que la aceleración, la sé del problema anterior, si no miradlo, era 7,25 metros por segundo cuadrado. Por tanto, basándome en la fórmula de v es igual a v sub 0 más a por t, voy a despejar el tiempo. Velocidad final, 27,78. Igual, inicial 0, aceleración 7,25, tiempo t. Y de aquí sé que tarda exactamente en pasar de 0 a 100 3,83 segundos. También me dice que qué espacio recorre en ese tiempo. Pues para ello recurrimos a la fórmula de x igual x sub 0 más v sub 0 por t más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Vamos a sustituir, ¿no? Posición final, sabiendo que el inicial es 0, bueno, sabiendo, la pongo yo porque quiero, velocidad inicial 0 porque parte del reposo, de 0 a 100, 0 por t 0, más un medio, aceleración 7,25 y tiempo, pues los 3,83 que acabo de calcular al cuadrado. Cuando lo hagáis esto con la calculadora, nos sale 53,23 metros, que es el espacio que recorre en ese tiempo. Bueno, pues aquí termina la clase. Espero que lo hayáis entendido. Cualquier duda me la preguntáis como siempre. Y os mando muchos besos y muchos abrazos para todos y hasta muy prontito.